La tapa del criostato cede con un gemido metálico y de golpe el aire se llena de un olor agrio, imposible de ignorar. Mezcla de plástico quemado, polvo viejo y algo que recuerda, con una crueldad íntima, al aliento de un animal asustado. Dentro, donde debería haber solo silencio helado, late un pequeño desastre. Escarcha pegada como costras, cables rígidos como tendones, y una gota oscura que cae, lenta, sobre una placa brillante. Un estudiante traga saliva, alguien murmura que hay que cerrar ya, que ese poco de calor puede arruinar semanas, y entonces él, Juan Ignacio Cirac, no aparta la mirada, no se escandaliza, no grita, solo sonríe, como quien reconoce un viejo truco del mundo. Lo cuántico no se conquista con épica, sino con paciencia, con asco contenido, con la serenidad de quien aprende a amar lo frágil, porque esto no va de un genio limpio, de bata impecable y frases perfectas, va de una vida construida alrededor de una idea que si se te cae al suelo se rompe sin hacer ruido, va de un hombre que aprendió pronto que el universo no te premia por tener razón, te premia por resistir lo suficiente como para demostrarla, y si te quedas hasta el final, verás lo que casi nunca se cuenta. Lo que se oculta no es un secreto conspirativo, sino algo peor, y más humano, un pacto silencioso con el tiempo, y con un rival que no iba a regalarle ni un milímetro de historia. Nació en España, en una época en la que la palabra cuántico sonaba más a ciencia ficción que a industria. En casa, el mundo no era un laboratorio. Era un territorio cotidiano con sus rutinas, sus conversaciones, su normalidad, y ahí está el primer detalle que muchos pasan por alto. Cirac no creció predestinado. No hubo coros celestiales cuando abrió un libro de física. Hubo curiosidad, sí, pero también algo más incómodo. La sensación de que lo visible no bastaba, como si la realidad por debajo tuviera una segunda piel. De niño, la imaginación le ofrecía una salida limpia. Historias, naves, futuros imposibles, pero la vida real siempre mete la mano y ensucia el cuento. Y en esa fricción nace una clase particular de obsesión, la que no se satisface con soñar, sino que necesita probar. El niño que mira el cielo puede convertirse en poeta, o en alguien que quiere escribir ecuaciones para obligar al cielo a confesar cómo funciona. Hay momentos pequeños que cambian una vida sin pedir permiso. Un profesor que explica algo con pasión auténtica, un problema que no sale y te pica la cabeza durante días. La primera vez que entiendes que una fórmula no es un adorno, es una llave. En el caso de Cirac, esa llave se llama física teórica. No hacer aparatos, no ensuciarse las manos con tuercas, al menos al principio, sino aprender el idioma secreto con el que la naturaleza redacta sus cláusulas. Cuando llega a la universidad, entra en un ecosistema donde el talento no brilla solo por ser talento. Tiene que sobrevivir. Estudia en la Universidad Complutense de Madrid y se forma en un terreno que parece abstracto, pero muerde. La interacción entre átomos y luz, lo no clásico, lo que se comporta como si el sentido común fuera un chiste privado del cosmos. Ahí aparece una de las primeras sombras que rara vez se menciona. La soledad de la teoría. Puedes estar rodeado de gente, sí, puedes ir a clases, aprobar exámenes, hablar en pasillos, pero en el fondo hay una parte del trabajo que ocurre donde nadie puede acompañarte. Cuando cierras la puerta y te quedas a solas, con un sistema que se niega a obedecer, y es aquí donde empieza a insinuarse lo oculto de su biografía, sin necesidad de inventar conspiraciones. Lo oculto es el mecanismo mental, la capacidad de tolerar la incertidumbre sin volverse cínico. La mayoría, cuando algo no encaja, se enfada con el mundo. Unos pocos se enamoran del hueco. Cirac, por lo que se desprende de su trayectoria, pertenece a ese segundo grupo. Los que ven en la grieta una invitación. Se doctoró joven, y después vino el salto que separa a los que saben de los que hacen historia. Salir al mundo, cambiar de ciudad, de idioma, de cultura científica, meterse en lugares donde el nivel no te perdona. Y ahí aparece una figura clave, Peter Soler. Trabajar con Soler no era un paseo, era entrar en una corriente rápida. En el Joint Institute for Laboratory Astrophysics, GILA, en Colorado, el aire no solo es más fino por la altura, también por la exigencia. La física allí no se discute para impresionar, se discute para sobrevivir. Imagina el contraste. Vienes de un camino construido a fuerza de estudio. Llegas a un entorno donde, si no aportas algo nuevo, desapareces en el ruido.
En esos pasillos, una idea mediocre muere rápido, y sin embargo, es un lugar fértil para quien tiene estómago, porque esto también es parte del asco. No el olor del criostato, sino el olor metafórico del fracaso, ese perfume agrio que se pega cuando una hipótesis hermosa se desmorona en la pizarra, cuando un cálculo elegante termina siendo irrelevante, cuando descubres que el mundo no premia la belleza, premia la utilidad. Y la utilidad en ciencia significa una cosa: que alguien pueda usar tu idea para avanzar. En paralelo, la vida académica no espera. Entre 1991 y 1996, Cirac ocupa un puesto en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, y aquí hay un giro que, contado rápido, suena simple, pero en realidad es un pequeño thriller. Mientras el mundo grande de la ciencia late en centros internacionales, tú estás en una ciudad donde el prestigio no te protege, donde necesitas disciplina para no convertirte en una promesa que se apaga. Mucha gente se diluye ahí, no porque sea malo, sino porque es cómodo rendirse sin que nadie lo note. Y entonces, como si el destino tuviera sentido del drama, llega la década de los 90 con su pregunta más venenosa. ¿Y si pudiéramos construir un ordenador cuántico? En esa época, la computación cuántica era un animal extraño, una idea en el límite entre lo posible y lo ridículo. Hablar de qubits era como hablar de fantasmas tecnológicos, y sin embargo, en ese terreno de niebla aparecen dos tipos de personas: los que venden humo y los que fabrican un mapa. Cirac elige fabricar un mapa, pero no lo hace solo, y no lo hace en calma, porque en el momento en que te acercas a una frontera nueva, aparece el rival, siempre. Al principio, el rival no tiene nombre propio en la historia que el público repite. No es un villano de película, es algo más real. Es el otro grupo, el otro enfoque, la otra agenda científica que también huele sangre en el agua. En los seminarios, en las conferencias, en las conversaciones de pasillo, se empieza a notar una tensión casi animal. Quien proponga, primero un esquema convincente para un ordenador cuántico, no solo ganará citas, ganará el relato. Y el relato, en ciencia, es poder. En un extremo están quienes creen que lo cuántico es demasiado frágil, demasiado susceptible al ruido, al entorno, a la decoherencia, esa palabra que suena técnica, pero se siente como una sentencia de muerte. En el otro extremo están los que sospechan que precisamente por ser frágil, lo cuántico puede domarse si eliges bien el sistema físico y si diseñas bien las operaciones. Cirac se inclina por una ruta concreta: iones atrapados, controlados con láseres, alineados como cuentas de un rosario futurista. Suena hermoso cuando lo dices rápido, pero en realidad cada palabra es un campo minado. Atrapados significa controlar la materia con una precisión insultante. Láseres significa dominar el pulso y la fase como si fueran latidos. Alineados significa evitar que el sistema se deshaga por una vibración, una fluctuación térmica, una imperfección microscópica. Y aquí aparece el primer gran límite de tiempo de nuestro protagonista. No es un reloj de pared, es un reloj social. La ciencia se mueve por ventanas de oportunidad. Si tardas demasiado, otro publica. Si publicas tarde, tu idea pasa a ser obvia en retrospectiva, y te roban el mérito con una sonrisa. Hay una escena típica que nadie filma, pero que decide carreras. La noche antes de enviar un artículo, no hay música épica, hay café recalentado, hay una pantalla con ecuaciones, hay un párrafo que no suena lo bastante contundente, hay una discusión por una palabra, y detrás, un miedo que no se confiesa. Si mañana alguien sube algo parecido, se acabó. El rival, ese otro equipo, ese otro teórico en otro lugar, esa otra mente hambrienta, no necesita odiarte, le basta con existir. A mediados de los 90, Cirac y Soler proponen un esquema que hoy se considera fundacional. Un modo de realizar computación cuántica, con iones fríos atrapados en una trampa lineal e interactuando con láseres, en lenguaje humano, un plan que convierte una fantasía en una ruta de laboratorio. Y el detalle que importa, el que da escalofríos cuando lo entiendes, es que no están describiendo un juguete. Están diciendo, esto podría escalar. Están plantando una bandera en territorio donde antes solo había niebla. Pero lo oculto aquí no es un documento secreto. Es la factura emocional, el precio de apostar por algo que, si sale mal, te convierte en el tipo que perdió 5 años persiguiendo un espejismo. Y esa posibilidad no es abstracta, te persigue cada vez que alguien te mira con escepticismo,
Cada vez que un colega deja caer una frase con veneno educado, interesante, aunque quizá imposible. Cada vez que un comité decide que tu línea es demasiado arriesgada para financiarla, y en ese caldo el rival se vuelve más nítido, porque cuando dos caminos compiten por convertirse en el estándar, cada paso tiene doble lectura. Avance científico y movimiento estratégico. Chirac, por temperamento, no parece el tipo que busca el choque frontal. Su estilo, visto desde fuera, tiene algo frío. Como si prefiriera dejar que el trabajo hable. Pero eso no significa que no sienta la presión, significa que la traga. Y tragar presión, durante años, cambia a una persona de formas que no se ven en las biografías oficiales. Mientras tanto, el mundo fuera de la pizarra cambia. Los 90 avanzan. Las ideas viajan más rápido. El campo se llena de promesas, de exageraciones, de titulares que aún no saben lo que dicen. Se empieza a vender el sueño de romper la criptografía, de revolucionar todo, de superar a lo clásico. Y en medio de ese ruido, una tentación aparece como un gusano en una fruta. Adornar, inflar, prometer más de lo que puedes sostener. Aquí llega el primer twist real de la historia. Chirac, en un momento posterior que se recordará, se negará a firmar un artículo cuyo título sugería que construir un ordenador cuántico era imposible. Esa negativa no es un capricho, es un rasgo de carácter. Hay científicos que se suben a la ola del dramatismo, otros prefieren pagar el precio de ser menos vendibles, con tal de no traicionar la honestidad intelectual, y esa elección, repetida muchas veces, construye una reputación. Pero también atrae enemigos silenciosos, porque el mercado del prestigio ama las frases absolutas, ama sí o no. Y la ciencia real casi nunca te deja decir nunca. En esos años tempranos, Chirac aún no es el nombre que hoy suena en quinielas y premios, es, sobre todo, un hombre en tránsito. Entre España y Estados Unidos, entre lo local y lo global, entre la promesa y la prueba, y sin embargo, ya se dibuja su sello. Buscar estructuras que permitan controlar lo cuántico sin destruirlo. Eso es, en el fondo, una metáfora de su vida. Controlar la fragilidad sin romperla. El rival, mientras tanto, no duerme. En otras universidades, otros grupos construyen narrativas alternativas. Superconductores, fotones, otras arquitecturas. No es una guerra con bombas, es una guerra con publicaciones, con seminarios, con invitaciones a conferencias, con esa política sutil, donde el prestigio se decide tanto por los resultados como por quién cuenta primero la historia. Y aquí hay una imagen concreta, casi cruel, que sirve para entenderlo. Dos personas pueden descubrir lo mismo, pero solo una será recordada, la otra quedará como nota al pie, y no porque sea peor, sino porque llegó tarde. En el corazón de la computación cuántica temprana, la palabra tiempo no es un concepto filosófico, es una amenaza, porque el tiempo es de coherencia, el tiempo es ruido, el tiempo es la probabilidad de que tu qubit se convierta en nada, y, de forma paralela, el tiempo también es la probabilidad de que tu carrera se convierta en nada si no dejas una marca clara. Chirac aprende, entonces, una lección doble: dominar el tiempo en los sistemas cuánticos y dominar el tiempo social de la ciencia. En ese filo termina esta primera etapa. La infancia que no prometía una leyenda, la formación que le enseña a convivir con la incertidumbre, el salto internacional que lo mete en un río de alta exigencia, y el primer gran movimiento que lo coloca, sin que el público lo sepa aún, en la pista central de una carrera histórica. El reloj ya está corriendo, el rival ya está cerca, y lo más peligroso está por empezar, cuando el mundo, por fin, empiece a mirar y a exigir. El primer peligro de volverse visible no es la crítica, es la distorsión. De repente, lo que antes era una obsesión privada, una línea de cálculo que solo tú entiendes, empieza a circular por bocas ajenas, te resumen, te simplifican, te convierten en una etiqueta, y cuando eso ocurre, tu trabajo deja de ser solo ciencia, se vuelve territorio. A finales de los 90, Chirac ya no es únicamente el joven brillante que sobrevivió al salto internacional, ahora es un nombre que empieza a despertar una reacción concreta en las salas de seminarios. Ese silencio raro, medio expectante, medio defensivo, cuando alguien anuncia un resultado que podría cambiar la dirección del campo, y ese silencio tiene una consecuencia inmediata. La rivalidad se vuelve personal, aunque nadie lo diga en voz alta, porque el rival, por fin, toma forma como un espejo incómodo, no uno, sino varios. Un otro que vive en un campus distinto,
con otro estilo, con otra narrativa, y que está empujando el mismo sueño por una ruta diferente. Y ahí nace el conflicto que va a gobernar estos años. No basta con tener una idea. Tienes que imponer el estándar, convertir tu lenguaje en el lenguaje común. En computación cuántica, en información cuántica, la palabra plataforma no solo describe un sistema físico, describe un destino. Sirac se mueve entonces como quien entiende una verdad brutal. El campo todavía está eligiendo su mito fundador, y los mitos se escriben con prisa. En 1999 da un salto que cambia el tablero. Se incorpora como profesor a la Universidad de Innsbruck, en Austria. Para quien mira desde fuera, parece solo un puesto más. Para quien entiende el ritmo interno de la ciencia, es una apuesta estratégica. Innsbruck no era un rincón, era un punto de conexión, un lugar donde la teoría no vive aislada del laboratorio, donde la discusión no es elegante, sino útil, y esa utilidad, en un campo tan frágil, era oro. Piensa en el contraste como en un cambio de clima. España le dio el idioma y la base. Estados Unidos le dio la presión y la velocidad. Austria le da una especie de cruce de caminos donde la teoría puede tocar la realidad experimental con la punta de los dedos. Y tocar la realidad es peligroso, porque la realidad no perdona. La computación cuántica, para sobrevivir, necesitaba algo que los titulares no quieren mencionar. Protocolos, mapas de ruta, métodos, de control y una idea casi paranoica sobre el enemigo invisible, no el rival humano, sino el rival absoluto, el entorno, el ruido, la decoherencia, ese fenómeno que arranca la información cuántica como si fuera piel mal pegada, y justo ahí, donde la física se vuelve una lucha contra lo que no se ve, Sirac empieza a crecer como una figura central de la información cuántica. No solo cómo construir un ordenador cuántico, sino cómo se comporta la información cuando las reglas del mundo clásico dejan de aplicarse. Es decir, cómo codificas, cómo transmites, cómo proteges y cómo transformas algo que si lo miras mal se deshace. La rivalidad, por supuesto, se alimenta de esa expansión, porque en cuanto un científico deja de ser especialista y empieza a diseñar el mapa conceptual del campo, se vuelve un obstáculo para otros mapas, y los mapas compiten. Los grupos que quieren imponer su plataforma física también quieren imponer su narrativa teórica. ¿Qué es relevante? ¿Qué no? ¿Qué se considera avance real? ¿Y qué se considera fuego artificial? En Innsbruck, la presión no se siente como un jefe gritando, se siente como un calendario de conferencias, de plazos de proyectos, de estudiantes que dependen de tu claridad, de colegas que esperan resultados, y sobre todo de artículos que tienen que salir antes de que el rival publique algo similar. Aquí entra el límite de tiempo de nuestro protagonista, y no es metafórico. La ciencia moderna opera con ventanas brutales de prioridad. Si te retrasas meses, la comunidad adopta la idea sin tu nombre, y hay algo aún más cruel. Incluso si tu idea es anterior, si no está bien empaquetada, si no está escrita con precisión y ambición, se la comen. La ciencia no solo premia la verdad, premia la forma en que la entregas. Hay noches en las que el trabajo de Sirac, y de cualquier teórico en su posición, no es descubrir nada, sino elegir qué sacrificar. ¿Sacrificas claridad por velocidad? ¿Sacrificas generalidad por un resultado publicable? ¿Sacrificas tu propia tranquilidad por una frase más contundente en el abstract? Y esa parte fea, casi nadie la cuenta. No queda bien en una biografía, pero se siente en el cuerpo, porque el cuerpo reacciona. Insomnio, tensiones invisibles, un cansancio que no se cura durmiendo, porque el problema sigue ahí, girando como una mosca dentro del cráneo. La gente imagina que los físicos viven en una nube de ideas puras. La verdad es más áspera. Se pasan días enteros peleándose con detalles que parecen insignificantes, hasta que un detalle decide si tu propuesta es físicamente viable o es otra fantasía bonita. En ese periodo, Sirac no se limita a producir resultados sueltos. Ayuda a consolidar una manera de pensar, y eso empieza a molestar. Porque cuando alguien define el lenguaje, define quién suena competente y quién suena perdido, una definición correcta puede convertir a un competidor en el que no lo vio. Un marco conceptual puede hacer que la arquitectura rival parezca torpe, inmadura o demasiado optimista. Y aunque nadie lo diga con esa brutalidad, la tensión se nota en las miradas, en las preguntas con cuchillo escondido. ¿Y cómo escalas eso? ¿Y qué pasa con el ruido? ¿No estás asumiendo un control imposible?
La rivalidad se vuelve entonces una danza. Tú propones, ellos atacan, ellos proponen. Tú señalas una grieta, no con odio, con precisión. Pero la historia no avanza solo con debates, avanza con instituciones. Y en 2001 ocurre un movimiento que, visto desde la distancia, parece una coronación. Cirac se convierte en director fundador del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, MPQ, en Garching, cerca de Múnich, y dirige allí una de las divisiones. Esto no es un ascenso cualquiera, es un cambio de modo de vida. Fundar, dirigir, construir un instituto no es solo administrar, es diseñar un ecosistema donde la investigación pueda sobrevivir, es atraer talento, es decidir qué líneas se apoyan, es escoger qué problemas se consideran dignos de recursos. Y por supuesto, es convertirse en un objetivo, porque el rival no compite solo en ideas, compite en infraestructura. Si tú construyes un centro de gravedad, la comunidad empieza a orbitarte, y eso, para otros polos, es intolerable. Aquí la biografía empieza a esconder cosas de forma natural, no por conspiración, sino por pudor. La ciencia a ese nivel implica política, política académica, pero política al fin. Decidir quién entra, quién recibe financiación, qué colaboraciones se priorizan, qué estudiantes se convierten en la próxima generación visible, y cada decisión crea resentimientos, no necesariamente por maldad, por escasez, porque en ciencia, como en la vida, no hay suficientes puestos, no hay suficiente reconocimiento, no hay suficiente tiempo, y el tiempo, siempre el tiempo. El límite temporal ahora se estrecha en dos frentes. Uno, el cuántico. Cada propuesta debe lidiar con la decoherencia, con el error, con la fragilidad. Dos, el humano. La carrera por construir algo que el mundo pueda señalar con el dedo y decir, eso es computación cuántica real, se acelera. Aparecen promesas empresariales, inversiones, agendas nacionales, y con eso llega una presión nueva, casi vulgar. Resultados demostrables, aplicaciones, impacto. El campo se llena de gente que habla demasiado rápido, y en esa rapidez se esconde una forma de suciedad. La exageración. De pronto, los mismos que ayer dudaban, te piden que seas profeta. Que digas cuándo llegará la máquina, que des fechas, que prometas. Y ahí Cirac tiene que elegir, o se convierte en vendedor, o se mantiene científico. Ese dilema parece abstracto, pero se vuelve íntimo. Porque cuando diriges un instituto, no solo respondes por tus ideas, respondes por el futuro de otros, estudiantes, postdocs, equipos enteros. Si no atraes recursos, se apagan líneas de investigación. Si no produces resultados, te comen vivo en evaluaciones. Y si te conviertes en vendedor, tu reputación se envenena con una palabra que en ciencia suena a insulto. Hype. El rival, por su parte, sabe jugar ambos juegos, no siempre, pero a menudo. Sabe cómo ocupar titulares, cómo atraer atención, cómo presentar su plataforma como la ganadora inevitable, y eso obliga a Cirac a moverse con inteligencia. A veces, la mejor forma de ganar no es gritar más fuerte, sino construir una base tan sólida que el grito del otro suene vacío con el tiempo. En esos años, la información cuántica también vive una expansión conceptual. El entrelazamiento deja de ser solo una rareza y se convierte en un recurso. Se habla de teleportación cuántica, de comunicación segura, de simulación cuántica, de materia fuertemente correlacionada, y Cirac se mete en ese océano con una obsesión particular. Entender el entrelazamiento no como magia, sino como estructura, como algo que se puede clasificar, medir, manipular, usar. Aquí aparece un segundo twist, más oscuro. Cuanto más te metes en el entrelazamiento, más entiendes que lo cuántico te obliga a renunciar a una comodidad humana básica, la idea de control total. En el mundo clásico, creces creyendo que si conoces suficiente, dominas suficiente. La cuántica te escupe otra regla. Hay límites que no se negocian. Puedes diseñar, sí. Puedes optimizar. Puedes reducir el error, pero nunca tienes el dominio absoluto que tu ego querría. Para un científico brillante, esa renuncia puede ser humillante. Para algunos, se vuelve insoportable. Para Cirac, parece volverse combustible. Si no puedes dominarlo todo, diseña métodos que funcionen incluso cuando el mundo se comporta como enemigo. Eso se traduce en algo concreto y visual. Protocolos de corrección de errores, esquemas de simulación, modelos que capturan lo esencial, sin exigir milagros experimentales, y lo más interesante es que esa mentalidad termina conectando con un terreno que al público general
le suena completamente distinto. La física de muchos cuerpos, la materia cuántica, los sistemas donde miles de partículas se entrelazan de formas que el cerebro humano no puede imaginar sin ayuda matemática, mientras algunos rivales se obsesionan con la máquina cuántica como producto. Sirac empuja también otra idea igual de revolucionaria: usar sistemas controlables, como átomos fríos, iones, redes ópticas, para simular la física que no podemos calcular de otra manera. En otras palabras, si la naturaleza es demasiado compleja para nuestras computadoras clásicas, hagamos que un sistema cuántico imite a otro sistema cuántico. Es una idea que suena circular, hasta que entiendes su potencia. Es como usar una tormenta para estudiar otra tormenta. Y el rival inevitablemente responde: eso no es computación de propósito general, dicen algunos. Eso no ganará la carrera por el ordenador, insinúan otros. Y ahí está el conflicto dramático. ¿Qué significa ganar? Para el mercado de titulares, ganar es construir el primer ordenador que haga algo espectacular. Para la ciencia profunda, ganar es entender y controlar lo cuántico, de forma que abra campos enteros. Sirac elige esta segunda definición, aunque le cueste brillo inmediato. Y esa elección es, otra vez, una forma de lo oculto. Renunciar a un tipo de fama para construir otra más lenta y más sólida. Pero no te equivoques, no es una renuncia pacífica, porque mientras tú construyes fundamentos, el otro puede cosechar aplausos. Y en la vida real, el aplauso atrae dinero, estudiantes, influencia. Por eso la tensión crece. En las reuniones, en los comités, en los congresos, se juega una partida silenciosa. Un ejemplo típico. Se decide el programa de una conferencia grande. ¿Qué sesiones van al horario estelar? ¿Qué ponencias son plenarias? ¿Quién marca agenda? Cada decisión parece técnica, pero huele a poder. Y cuando Sirac, desde el MPQ, se convierte en una voz que puede moldear prioridades, el rival lo nota como quien nota que el aire se enfría. El límite de tiempo vuelve a apretar, ahora con una forma casi teatral. La comunidad empieza a exigir una demostración contundente, algo que no sea solo elegante en papel, algo que se vea, que se pueda filmar, que se pueda convertir en gráfica y titular. Y ese deseo colectivo es peligroso, porque empuja a los científicos a acelerar por una curva mojada. Sirac, en ese contexto, se vuelve un gestor de riesgos. Sus ideas deben ser ambiciosas, pero no delirantes. Deben abrir puertas, pero no prometer milagros. Deben inspirar, pero no vender humo. Y eso, créeme, es un equilibrio emocionalmente agotador, es vivir con una doble conciencia. La ciencia real avanza lento, pero la atención del mundo es impaciente, y entonces llega un momento que cambia el tono de su historia. El reconocimiento se vuelve inevitable, premios, invitaciones, discursos, entre ellos uno que actúa como señal de legitimidad en la física contemporánea, el premio Wolf, que comparte con Peter Soller por contribuciones fundamentales a la teoría de la información cuántica y la computación cuántica. Ese premio no es solo una medalla, es un mensaje al campo, una manera de decir: esto no es moda, esto es base, pero el twist está en la sombra del reconocimiento. Cuando te reconocen oficialmente, te conviertes en objetivo oficialmente. Tu éxito deja de ser interesante y pasa a ser amenaza. El rival ya no solo compite contigo en papers, compite contigo en historia. Quiere que, cuando se cuente el origen del campo, su nombre quede más arriba, su enfoque parezca más inevitable, su narrativa parezca más destino que opción, y el tiempo, otra vez, aparece como verdugo. El campo se acelera, los experimentos mejoran, la industria empieza a asomar, y el margen, para equivocarse, se estrecha. Cualquier error puede ser usado como arma, cualquier frase sacada de contexto puede ser citada en tu contra. Cualquier duda puede sonar como debilidad. Sirac, sin embargo, sigue haciendo lo que le dio ventaja desde el principio. Insistir en la estructura, en lo que aguanta, en lo que, con el paso del tiempo, no se desmorona. Así termina esta segunda etapa. Ya no estamos viendo al joven que entra en la profesión, sino al estratega que construye un centro de gravedad, al científico que aprende a moverse con rivales visibles e invisibles, al director que tiene que proteger ideas frágiles dentro de una máquina social que exige velocidad. El reloj sigue corriendo, pero ahora el sonido es más fuerte, porque no solo está en juego su prestigio, está en juego el relato entero de cómo se domestica lo cuántico antes de que lo cuántico te devore a ti. El edificio del instituto parece limpio por fuera, casi quirúrgico,
pero por dentro la ciencia siempre huele a humano. No a perfume, sino a café frío, a papel impreso que se calienta en las manos, a rotuladores gastados, a la electricidad tenue de las pantallas encendidas a las 3 de la mañana. Ahí, en ese espacio donde las ideas se dejan tocar, Sirac aprende que dirigir un lugar no te salva del vértigo. Lo amplifica, porque ya no es solo su mente la que está en juego. Es una constelación de mentes que orbitan alrededor de un problema que no se deja domesticar, y el problema tiene una cara concreta, brutalmente simple en su formulación. ¿Cómo haces para que lo cuántico trabaje para ti sin morir en el intento? La gente imagina un ordenador cuántico como una caja futurista, una máquina que calcula mejor, pero la verdad es más desagradable, casi biológica. Un sistema cuántico es como una criatura nerviosa. Si la tocas demasiado, se asusta y se colapsa. Si la dejas sola, se pudre en el ruido. Si te acercas con el instrumento equivocado, se rompe sin que puedas señalar el momento exacto de la fractura. Y lo peor es que no hay un clic dramático, no hay explosión, solo una degradación silenciosa. El entrelazamiento se va deshilachando, la coherencia se apaga, la promesa se convierte en estadística. En esa frontera, el trabajo de Sirac se vuelve una mezcla de arquitecto y domador. No construye una sola casa, diseña el plano de la ciudad, y esa ciudad tiene avenidas con nombres que suenan fríos, pero que esconden la tensión de una guerra. Corrección de errores, protocolos, de comunicación cuántica, simulación cuántica, control coherente, teoría del entrelazamiento, sistemas de muchos cuerpos. Lo oculto aquí, lo que raramente entra en las biografías, es que cada una de esas palabras encierra decisiones dolorosas, porque en un campo joven, elegir una dirección es renunciar a otras. Y renunciar es aceptar que tal vez el rival, justo el rival, se lleve el aplauso que tú podrías haber tenido si hubieras elegido un camino más brillante, más vendible, más fácil de resumir en una frase. El rival, mientras tanto, se especializa en lo que más duele. La demostración vistosa. Mira, dice el rival, esto se puede construir, esto se puede filmar, esto se puede contar, y cada vez que alguien comparte un video, una gráfica, un titular que promete un futuro a 2 pasos de distancia, el mundo respira más rápido, los inversores escuchan, los ministerios se interesan, los estudiantes más ambiciosos eligen bando, y Sirac siente esa presión como un peso físico. Porque él sabe que una demostración sin fundamento puede ser un castillo de arena, pero también sabe que, si el castillo de arena se vuelve famoso, el público insistirá en vivir allí. La tensión se convierte en una carrera con un cronómetro que nadie admite haber puesto en la mesa. Un cronómetro social. Uno que aparece, por ejemplo, cuando llega una gran evaluación institucional, o cuando se abre una convocatoria de financiación con un plazo feroz, o cuando una conferencia importante se acerca y todos quieren llegar con algo nuevo. Es un reloj que no cuelga de la pared, pero que se mete en la garganta, y ahí llega una de las escenas más repetidas y menos contadas. La pizarra que se llena y se vacía como un pulmón, se escribe una idea. Se mira, se borra, se reescribe con otra notación, se discute si una hipótesis es realista o una fantasía, se pelea por un signo, por una constante, por una condición inicial. En ese juego, Sirac no actúa como el líder que dicta y ya, actúa como el que obliga a la idea a pasar por el fuego, porque sabe algo que el rival, en su prisa, a veces olvida. El enemigo verdadero no es el otro grupo, es el detalle. El detalle es lo que mata. Un protocolo de información cuántica puede parecer impecable en papel, pero basta que el ruido tenga una estructura que no consideraste. Basta que el acoplamiento al entorno sea un poco distinto. Basta que un láser tenga un desfase minúsculo. Basta que un átomo se mueva un pelo fuera de su sitio. Y lo que era promesa se convierte en un cementerio de qubits. Entonces, para avanzar sin mentir, necesitas una teoría que no sea frágil, necesitas una forma de pensar que sobreviva incluso cuando el mundo real se comporta como un saboteador. Y aquí está uno de los núcleos del legado de Sirac. Su obsesión por entender el entrelazamiento como estructura y recurso, no como misterio, no como acción fantasmal a distancia para impresionar en un documental, sino como un tejido con patrones. Si entiendes el patrón, puedes predecir qué se rompe primero, qué se puede proteger, qué se puede explotar. En la práctica, eso significa construir herramientas matemáticas y conceptuales que permitan manejar sistemas enormes sin ahogarte,
porque el gran escándalo de la física cuántica moderna es este. La naturaleza puede manejar estados con una complejidad monstruosa, pero nuestros cerebros y nuestras computadoras clásicas no. En cuanto el sistema crece, el espacio de posibilidades explota como una plaga, y entonces aparece una pregunta casi humillante. ¿Cómo puede la realidad existir si nosotros no podemos ni describirla? La respuesta no es mágica, es táctica. La naturaleza, en muchos casos relevantes, no explora todo el espacio de posibilidades. Explora regiones estructuradas, y esas regiones, si eres lo bastante inteligente y lo bastante terco, se pueden parametrizar, se pueden comprimir, se pueden representar, con ansets que capturan lo esencial sin cargar con el peso imposible de lo total. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente cinematográfica, aunque nadie lo filme. Sirac y su entorno empujan el desarrollo y la consolidación de representaciones eficientes para estados cuánticos de muchos cuerpos. El público puede no conocer el nombre, pero el concepto es un golpe de realidad. Describir el infinito con una cuerda finita, representar lo inmanejable con una estructura que cabe en una computadora, transformar una selva de amplitudes en una red de tensores, en una arquitectura matemática donde el entrelazamiento no es un caos absoluto sino una geometría. En lenguaje visual, imagina un monstruo de 1000 cabezas. La manera naïf de describirlo sería dibujar cada cabeza con cada detalle, hasta quedarte sin papel. La manera que emerge aquí es distinta. Encuentras un patrón repetible, una regla de construcción, y entonces ya no dibujas 1000 cabezas. Dibujas la receta, y la receta de pronto te permite simular, optimizar, predecir. Esa clase de herramienta tiene un efecto devastador sobre la rivalidad, porque cambia el tipo de victoria. El rival quiere ser el primero en mostrar un aparato que haga algo impresionante. Sirac empuja un arsenal teórico que permite entender qué aparatos valen la pena, qué fenómenos son simulables, qué fases de la materia emergen, cómo se cuantifica el entrelazamiento, cómo se detectan transiciones cuánticas sin que se te incendie el cálculo. Y esto, por extraño que parezca, también es una forma de poder, porque quien controla la herramienta de simulación, controla la conversación. Si tu método permite predecir con precisión lo que un experimento debería observar, entonces tu teoría se convierte en brújula, y en un campo lleno de ruido, la brújula manda. Pero la historia no es lineal ni cómoda, porque cuanto más se afina el mapa, más se revela una verdad desagradable. Hay límites, hay regiones del paisaje cuántico que siguen siendo inalcanzables, hay fenómenos donde la complejidad no se deja comprimir tan fácilmente, hay sistemas donde el entrelazamiento crece como un incendio y vuelve inútiles las aproximaciones más elegantes, y enfrentar esos límites exige algo que se parece a tragarse un trozo de metal. Aceptar que no todo es domesticable, ahí aparece un nuevo giro dramático, la tentación de vender soluciones universales. Muchos caen. Es demasiado seductor decir, este método lo resuelve todo, esta plataforma ganará. Esto es inevitable. Es el tipo de frase que atrae financiación y titulares, pero también es el tipo de frase que, cuando la realidad la desmiente, te deja desnudo. Sirac se mueve con otra lógica. Construir un conjunto de ideas que, aunque no prometan el paraíso, permitan avanzar sin autoengaño. En vez de afirmar esto lo resuelve todo, la narrativa es más afilada y más honesta. Esto resuelve mucho, y nos dice con claridad qué no resuelve. Esa diferencia parece pequeña, pero en ciencia separa a los arquitectos de los vendedores. Mientras tanto, el rival no se rinde, y la rivalidad se enciende con un nuevo combustible. La industria empieza a acercarse a la computación cuántica como quien huele un negocio futuro. Con esa aproximación llega una nueva estética. Roadmaps, métricas, números que se repiten como mantras, promesas de escalabilidad. Se habla de ventaja cuántica, de hitos, de plazos. Se presiona para que el campo produzca una demostración que el público pueda entender sin ecuaciones, y entonces llega la escena que define esta etapa. Una reunión, o una conferencia, o un comité. Puede cambiar el lugar, pero el patrón es el mismo, donde alguien suelta la pregunta venenosa. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará el ordenador cuántico útil? ¿Cuándo se romperán sistemas criptográficos? ¿Cuándo veremos aplicaciones que cambien la industria? La pregunta suena inocente. Es todo lo contrario. Porque obliga al científico a elegir entre la honestidad y el espectáculo, y elegir honestidad no es gratis. Puede costarte recursos, atención, influencia,
El rival lo sabe y lo explota. Sirac, en ese entorno, se vuelve experto en otra clase de combate. El combate contra la simplificación agresiva, porque cada vez que el mundo pide una respuesta corta, la física pide una respuesta larga, y responder largo en una época de prisa es casi un acto de rebeldía. Pero esa rebeldía tiene recompensa. Construye autoridad real, no la autoridad del que promete, sino la del que advierte, la del que entiende qué parte del sueño es sólida y qué parte es humo, y esa autoridad se vuelve aún más importante cuando empiezan a emerger aplicaciones cercanas, como la simulación cuántica de materiales, la comprensión de fases exóticas, la exploración de fenómenos donde lo clásico se rinde. Aquí la historia se vuelve todavía más intensa, porque la simulación cuántica tiene un lado que roza lo inquietante. No se trata solo de calcular más rápido, se trata de replicar en un laboratorio fenómenos que, en la naturaleza, ocurren en condiciones extremas o inaccesibles. Se trata de construir universos en miniatura, donde puedes manipular parámetros como si fueras un dios modesto y limitado. Cambias el acoplamiento, cambias la geometría, cambias la dimensionalidad efectiva, y observas cómo emerge una realidad nueva. La primera vez que alguien ve un patrón experimental que encaja con una predicción teórica en ese contexto, la sensación es casi visceral, como si hubieras tocado el esqueleto del mundo con la yema del dedo. Y sin embargo, incluso ahí, la suciedad sigue presente, porque el laboratorio real no es limpio. Las trampas de iones tienen imperfecciones, las redes ópticas tienen fluctuaciones, los sistemas están acoplados a un entorno que nunca se apaga del todo. Cada medición introduce perturbaciones, cada calibración es un pequeño pacto con la realidad, y ahí, otra vez, la teoría de Sirac funciona como un arte marcial. No busca eliminar el caos por completo, busca moverse dentro del caos sin perder el control. El rival, viendo que el mapa teórico se vuelve demasiado influyente, cambia de táctica. Ya no basta con mostrar demostraciones, hay que desacreditar la narrativa del otro, y eso se hace de muchas formas sutiles. Insinuar que la teoría es bonita pero impráctica, sugerir que la simulación no es computación real, reclamar que el único camino válido es el que conduce a un producto vendible, es una guerra semántica. Y aquí está el secreto más humano que se esconde en muchas biografías científicas. Gran parte del conflicto no es técnico, es lingüístico. ¿Qué llamas avance? ¿Qué llamas éxito? ¿Qué llamas prueba? ¿Qué llamas fracaso? Si logras imponer tus definiciones, ganas incluso antes de que el experimento ocurra, porque la comunidad empieza a evaluar con tus criterios, y eso, por supuesto, es intolerable para el rival. Sirac responde con lo único que no se puede refutar con palabras. Trabajo que produce herramientas, predicciones, marcos que otros usan incluso cuando no quieren admitirlo. Esa es la clase de victoria que no se ve en un titular, se ve en los artículos de otros, en las bibliografías, en los cursos, en la forma en que la próxima generación piensa sin saber quién le instaló el lenguaje en la cabeza. Pero el costo vuelve a ser el tiempo, y ahora el tiempo se vuelve más personal, porque dirigir, investigar, formar gente, asistir a comités, responder correos, revisar artículos, todo eso compite con la capacidad de sentarte a pensar de verdad, y pensar de verdad es lento. Es un tipo de silencio que no cabe en agendas. Aquí entra una escena que da escalofríos por lo cotidiana. Sirac se queda solo en su despacho cuando el edificio ya está casi vacío. La luz del pasillo es fría. En la pantalla, un borrador de artículo. En la pizarra, un diagrama de red tensorial o una ecuación de evolución. El cuerpo pide descanso, pero la mente no lo concede. Y la razón es simple. El rival está ahí, en otro lugar, probablemente haciendo lo mismo. Y si tú aflojas, pierdes prioridad, pierdes influencia, pierdes el momento. El límite temporal que domina esta etapa no es una fecha concreta, es una erosión, es la amenaza de que el campo avance hacia una narrativa superficial si los fundamentos no se solidifican a tiempo. Es la sensación de que, si no construyes ahora las herramientas adecuadas, el futuro de lo cuántico quedará definido por promesas, infladas, no por comprensión real. Ese es el tipo de urgencia que no se ve en un currículo, pero se nota en la manera en que un científico elige sus batallas, y entonces llega otro giro. Conforme el campo madura, lo que antes eran ideas se convierte en estándares, y cuando algo se vuelve estándar, deja de pertenecerle a su creador.
Es adoptado, adaptado, a veces incluso malinterpretado, y eso puede ser doloroso. Porque ver tu idea usada de forma superficial es como ver tu nombre escrito mal en tu propia tumba, pero en vida. Te muerdes la lengua, corriges cuando puedes. Y muchas veces te callas porque el tiempo no te deja pelear todas las guerras. En este tramo, los logros de Cirac no son una lista de trofeos. Son una expansión del territorio, contribuciones decisivas a cómo se entiende y se cuantifica el entrelazamiento, impulso a marcos que permiten simular sistemas cuánticos complejos de manera eficiente en muchos casos relevantes, una visión clara de la simulación cuántica como camino legítimo y potente, un papel central en consolidar la información cuántica como disciplina, no como curiosidad, y por encima de todo, una forma de trabajo que combina precisión con ambición. Avanzar sin mentir, y sin embargo, justo cuando parece que la historia se estabiliza, la rivalidad golpea con una última crueldad. El rival intenta apropiarse del relato, no del método exacto, sino del espíritu. Empieza a hablar como si siempre hubiera estado ahí, como si la consolidación teórica fuera un fondo inevitable, como si la brújula hubiera nacido sola. Es el tipo de maniobra que no te roba un resultado, te roba un lugar en la memoria colectiva. Ahí, el conflicto alcanza su punto más tenso, porque ahora no se trata solo de ciencia, se trata de legado en tiempo real, de quién será recordado como fundador y quién será recordado como colaborador secundario, y en esa tensión aparece el gesto que define al protagonista. En vez de entrar en una pelea de egos, responde elevando el nivel de la conversación, no con moralina, sino con producción de ideas que obligan al campo a ser más serio. Es como si dijera: si vamos a hablar del futuro, hablemos con las manos en el fuego, no con la boca llena de humo. Pero ese acto tiene un precio, porque cada vez que eliges el fundamento sobre el espectáculo, renuncias a algo que el mundo reparte con generosidad a los ruidosos. Atención fácil. Y en el fondo, el ser humano es vulnerable a esa atención, no porque sea vanidoso, sino porque el reconocimiento funciona como anestesia. Te hace olvidar el cansancio, te hace creer que el sacrificio tiene sentido. Cirac, en cambio, parece aprender a vivir sin anestesia, y así llegamos al final de esta tercera parte con el pulso alto. El protagonista ya no está solo en un laboratorio, ni solo en una pizarra. Está en el centro de un campo que se acelera, rodeado de promesas, de presión, de lenguaje inflado y de una rivalidad que quiere convertir la historia en propaganda. La pregunta ¿cuándo? Sigue colgando como una guillotina invisible. La de coherencia sigue acechando como humedad que entra por debajo de la puerta, y, aún así, él sigue construyendo herramientas, estructuras, mapas, como si supiera que el verdadero triunfo no es la primera demostración vistosa, sino lo que permanece cuando se apaga el ruido. La primera señal de que una vida entra en su fase más peligrosa no es la cana ni la arruga. Es cuando el mundo empieza a hablar de ti en pasado, mientras tú sigues vivo, cuando tu nombre se convierte en adjetivo, una idea tipo Cirac, un enfoque a lo Cirac, y de pronto tu obra deja de ser tuya. Se vuelve un idioma colectivo y los demás lo usan como les conviene, algunos con respeto, otros con hambre. Y ahí, en ese punto, el protagonista descubre una verdad que no enseñan en ninguna clase de mecánica cuántica. La memoria humana es un sistema con ruido, y el ruido, si lo dejas, reescribe la historia. Los años pasan, el campo madura, y la palabra cuántico deja de ser una rareza de seminario para empezar a colarse en documentos estratégicos, laboratorios nacionales, planes industriales, titulares que prometen revoluciones con la misma facilidad con la que un niño promete no volver a mentir. La presión cambia de forma. Antes era un duelo silencioso entre grupos, ahora es una maquinaria. Y en esa maquinaria, Cirac ya no pelea solo por la elegancia de una idea. Pelea por mantener la disciplina del campo, por evitar que el sueño se convierta en caricatura. Lo curioso es que la fama, cuando llega de verdad, no trae paz, trae invasión, más invitaciones de las que un cuerpo puede digerir, más reuniones de las que una mente puede soportar sin volverse superficial, más decisiones que no tienen nada que ver con el encanto puro de resolver un problema. Y sin embargo, lo más duro no es el exceso, lo más duro es la sensación de que, cuanto más alto estás, menos tiempo te queda para lo único que te hizo subir. Pensar. Ahí aparece, sin necesidad de melodrama barato, el límite temporal más íntimo de esta última etapa.
No es una enfermedad anunciada en una carta, no es una tragedia externa. Es el calendario como enemigo, un enemigo educado, invisible, que se te sienta en el hombro y te susurra: te quedan menos mañanas libres de las que crees. Sirac lo nota en detalles que nadie aplaude, en la forma en que mira la bandeja de entrada y entiende que cada correo es un pequeño robo de silencio, en la manera en que una conversación con un estudiante, por hermosa que sea, se mezcla con la urgencia de un informe institucional que hay que entregar, en la sensación de que el instituto, esa criatura que ayudó a construir, también lo está construyendo a él, lo está moldeando, lo está exigiendo, y entonces toma una decisión que para muchos parece fría, pero es profundamente humana. Se impone un reloj autoimpuesto. Una fecha que no aparece en ninguna noticia, pero que funciona como cuchilla privada, un horizonte. Antes de tal evaluación, antes de tal ronda de financiación, antes de que el campo se deje arrastrar por el espectáculo, antes de que mi propia agenda me convierta en un gestor sin pensamiento, no dice esa fecha en voz alta como amenaza, porque no es teatral, es un pacto. Y los pactos así tienen una particularidad. Si los incumples, no te castiga el mundo, te castigas tú. Mientras tanto, el rival también envejece, pero envejece de otro modo, se vuelve más mediático, más seguro, más capaz de vender futuro con frases cortas, y el mundo, que ama lo fácil, lo escucha. El rival aprende a hablar en el idioma de las promesas. En 5 años, en 2, pronto, inevitable, sus diapositivas se llenan de curvas ascendentes, de hitos, de números que brillan como monedas recién lavadas, y cada vez que el rival pronuncia una fecha, algo se contamina. Porque las fechas, cuando se repiten, se convierten en fe. Sirac, en contraste, no puede permitirse fe, no porque sea incapaz de soñar, sino porque entiende el precio. Fe sin estructura es la receta perfecta para que el campo se rompa, y entonces su papel, ya no solo científico, sino también guardián de la seriedad, se vuelve incómodo, empieza a ser el que frena cuando todos quieren acelerar, el que recuerda el ruido, el que menciona la palabra de coherencia, cuando el auditorio quiere escuchar revolución, y sí, eso lo vuelve antipático para algunos. Aquí entra el giro más amargo de toda la historia. Llega un momento en que el rival intenta ganar por agotamiento, no por verdad. No necesita refutar tus ideas, le basta con saturar el ambiente de titulares, volver viejo el rigor. Hacer que la prudencia suene a miedo es una técnica cruel porque funciona. El público confunde cautela con debilidad y confunde prisa con valentía. En ese punto, Sirac encuentra su última forma de combate. No discute el futuro como promesa, lo discute como arquitectura. Cambia la conversación del cuándo al cómo, y esa palabra, cómo, es venenosa para el vendedor, porque el cómo exige detalles, exige condiciones, exige demostrar que entiendes el costo real de cada paso. El cómo obliga a admitir que el mundo no se deja engañar. En las aulas y en los pasillos del instituto, la escena se repite de otra manera. Sirac ya no es solo el que publica, es el que forma, el que mira a la próxima generación y entiende que su legado no será una frase, sino una manera de pensar, y ahí el trabajo se vuelve casi artesanal, enseñar a un estudiante a no enamorarse de una idea bonita si no resiste al ruido, enseñar a desconfiar de los resultados demasiado perfectos, enseñar a leer un artículo buscando lo que no está escrito. Los supuestos, las grietas, las trampas, eso, por dentro, es un acto de amor duro, no es el amor de todo saldrá bien, es el amor de, si esto sale bien, será porque no mentimos. Pasa el tiempo y lo que antes era frontera se vuelve paisaje. La computación cuántica deja de ser sí para convertirse en qué forma y para qué. La simulación cuántica gana estatus como herramienta concreta para explorar materiales, fases exóticas, dinámicas complejas. Las redes tensoriales y las representaciones eficientes se vuelven parte del arsenal estándar de la física teórica moderna, y su influencia se extiende como raíces subterráneas, discretas, invisibles, pero sosteniendo árboles enteros, y aquí aparece una imagen que explica la dimensión del legado. Hay ideas que son como fuegos artificiales, brillan y se van, y hay ideas que son como infraestructura, tuberías, puentes, cimientos. Nadie va a un museo a mirar tuberías, pero sin tuberías, la ciudad se muere de sed. Sirac construye tuberías conceptuales,
Sin embargo, esa clase de legado trae una forma especial de asco. El asco de ver tu trabajo usado por gente que no respeta su espíritu, cuando una herramienta elegante se convierte en un eslogan, cuando una técnica diseñada para comprender se usa para impresionar, cuando tu marco conceptual se reduce a una caricatura en una diapositiva que circula sin contexto, es un asco silencioso, porque protestar demasiado te vuelve amargado, y callar te deja con la sensación de que algo se corrompe. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace siempre, profundiza. En vez de perseguir a cada malentendido, construye claridad nueva. Publica, enseña, conversa, estructura. Es una estrategia extraña para el mundo de la polémica. Responder al ruido con más precisión. El rival, notando que la batalla por el futuro tecnológico no siempre se gana con honestidad, intenta una jugada final, apropiarse del pasado, presentar los orígenes del campo como una línea inevitable que conduce a su plataforma preferida, y para lograrlo usa un método tan viejo como la política. Reordenar los nombres, cambiar el énfasis, hablar como si ciertas ideas siempre estuvieron ahí, y como si otras fueran simples notas laterales. Aquí llega el twist decisivo, el que termina de revelar lo oculto de esta biografía. Cirac comprende que la rivalidad real nunca fue por el primer prototipo ni por la primera demostración. Fue por el derecho a definir qué significa ganar en la era cuántica, y entonces, con una frialdad que no es crueldad sino lucidez, elige la clase de victoria que el rival no puede robar, la victoria de la utilidad profunda, la que queda incrustada en la forma en que la comunidad trabaja, en los métodos que se enseñan sin siquiera mencionar su origen. En 1960, los problemas que ahora se consideran accesibles gracias a herramientas que antes no existían, porque puedes robar un titular, puedes robar un relato, pero no puedes robar el hecho de que miles de investigadores, en lugares distintos, usen una estructura que tú ayudaste a consolidar para entender el mundo. En esta etapa, también aparece otro límite temporal, más cruel porque no depende de él. La transición de rol. El protagonista empieza a sentir que, si no protege el espacio de la reflexión, la institución lo convertirá en símbolo y lo vaciará por dentro. Es un riesgo real para científicos de su nivel. Terminar siendo un nombre en una placa, un orador profesional, un rostro para fotos, mientras su capacidad de crear se apaga por falta de silencio. Y aquí está el secreto más humano que casi nadie quiere escuchar. A veces, la cima es una trampa, porque desde arriba todos te piden algo, todos, y si dices que sí a todo, desapareces en los compromisos. Cirac, para no desaparecer, aprende a decir no, no de forma teatral, sino quirúrgica, no a reuniones inútiles, no a promesas públicas que no se pueden sostener, no a la tentación de volverse un personaje. Esa disciplina parece menor, pero es una de las habilidades más difíciles. Proteger el tiempo como si fuera materia cuántica, frágil y valiosa, que se destruye si la manipulas demasiado, y esa disciplina tiene un efecto que se nota con los años. Su figura se convierte en referencia no solo por resultados, sino por actitud intelectual, por una manera de estar en el campo sin deformarlo, por una ética de precisión, por un rechazo a la absolutización fácil, por una insistencia en que la física no es una religión de fe tecnológica, sino un oficio duro de control y comprensión, conforme se acerca a esa zona de la vida que el público llama madurez, y que en realidad es una negociación diaria con la energía y el tiempo. Su legado empieza a ser visible en algo más que artículos, en la red de personas, estudiantes formados, colegas influenciados, generaciones que adoptan un estándar de seriedad porque alguien se lo transmitió, como quien transmite un arte marcial sin alarde, con repetición, con paciencia. Y aunque el rival siga brillando en ciertos escenarios, la comunidad más profunda, la que trabaja donde el ruido no entra, empieza a distinguir entre brillo y estructura, entre promesa y método, entre propaganda y comprensión. Esa distinción tarda años, pero cuando ocurre es irreversible. Es como una transición de fase. De pronto, el campo cambia de estado y ya no vuelve atrás. Aquí la historia, sin necesidad de finales solemnes, encuentra su cierre natural. La rivalidad se resuelve no con una derrota teatral del rival, sino con una inversión del valor. El rival puede quedarse con el aplauso del momento, pero la estructura, la que permite que el campo siga caminando sin romperse, se queda con el futuro. Y Cirac, que al principio sonreía ante el olor agrio de un aparato abierto, como si reconociera un truco del mundo,
termina encarnando esa misma lección. Lo cuántico se domina aceptando lo desagradable, el error, el ruido, el límite, la paciencia, la renuncia a la frase fácil. Lo que estaba oculto en su biografía no era un pecado secreto ni un complot de pasillos, era una renuncia constante a lo cómodo, era la decisión repetida, miles de veces, de preferir una verdad que tarda a una mentira que brilla. Era, en el fondo, una manera de mirar al universo sin exigirle que sea simple para nuestro orgullo, y cuando el público, dentro de décadas, quiera reducirlo a una frase, habrá una ironía inevitable. El hombre que ayudó a enseñar al mundo que la información puede existir en superposición, que el entrelazamiento puede ser recurso, que la complejidad puede organizarse en estructuras, será recordado por algo que no cabe en un titular, por haber sido una brújula en una época de ruido,